Hermoso fantasma, de Ayame Duverso. Capítulo 12. Al amanecer, un suave tintineo la despertó. Terence se había quedado a su lado todo el tiempo, pero no tan cerca de ella, pues el saberla a centímetros de él y no tener la capacidad de estrecharla realmente le dolía como el infierno. Y eso, como ya sabemos, le desconcentraba y perdía capacidad de mantenerse visible mientras recuperaba fuerzas y calma. Así que se acomodó en el sillón que estaba frente a la cama y que estaba de espaldas a la ventana. Pero cuando vislumbró los primeros rayos de sol, decidió que era hora de que ella volviera a su habitación y esta suya se volviera a clausurar. De lo contrario, la pecosa se ganaría una buena recriminación. Aunque le parecía absurdo que si él era el dueño del lugar y le había pedido que se quedase ahí, otra persona ajena le reclamase por acceder. Esto de ser un fantasma no era tan divertido algunas veces. Pero sin otro remedio tuvo que agitar un poco el llamador de ángeles que estaba en la ventana y que su padre le había obsequiado cuando tenía 6 años, un día que descubrió que su pequeño tenía pesadillas debido a la creciente ansiedad por la separación de su madre y la llegada de la madrastra. Por cierto, decidió que ese pequeño colgante también debería estar en manos de la dulce y valerosa Candy, y en una genial idea logró transportar dicho objeto de su sitio para aparecer en el bolso de la rubia. Seguramente ella sabría identificarlo. Ella para ese momento despertó y estaba tallándose los ojos. Los tenues rayos que apenas iban colándose por la ventana tuvieron la osadía de acariciarla como él deseaba fervientemente, y por un instante tuvo celos de esa dorada luz que sí podía entibiar sus sonrosadas mejillas. Se veía tan hermosa. Un ángel de indomable melena dorada y ojos de esmeralda que somnolienta se veía más encantadora todavía. Se preguntó cómo sería despertar a su lado todos los días, besarla y pasear las yemas de sus dedos por toda la cremosa piel. El dolor lo invadió. ¿Y si al liberarse él decidía quedarse con ella? Hasta que fuese su turno y entonces partir juntos. Él cuidaría siempre. O tal vez si ella... Sacudió la cabeza negándose a la absurda idea que tuvo repentinamente, y luego se percató de que la chica lo miraba con curiosidad. Carraspeó un poco. «¿Hasta que despiertas, dormilona?» Se burló un poco, en un claro intento por borrar la risita de diablura que se estaba mostrando en la pequeña y jugosa boquita de ella. «Debes volver a tu habitación antes de que te descubran aquí y te reten», agregó al ver que ella estaba a punto de decir algo. «Tienes razón». Saltó ella de su lugar, bostezando y estirándose cual gato recién levantado. La visión se le antojó a él lo más sensual que hubiese visto jamás, y abrió los ojos grandes, casi tragando en seco. Menos mal que era un espíritu. De lo contrario, le habría sido muy difícil controlar el impulso de lanzarse sobre ella. Vaya, a veces sí servía de algo su etérea condición. «Vamos, entonces». Y su tono fue tan tosco, entrecortado y urgente. Lo dijo dándose la vuelta con prisa, para evitar seguir viéndola en esa bata de algodón y seda color durazno pálido. Ella obedeció un tanto descolocada, pero sin decir nada se fue a su cuarto, donde se recostó con los ojitos entrecerrados, deseando seguir mirando, pues Terry se había sentado en el piso, con la espalda recargada en el ventanal, aún envuelto en las delgadas y ondulantes cortinas blancas. «Duerme un poco más, pecosa. Yo te estaré cuidando todo el tiempo», le pidió con la voz bajita y ronca. Solo un poco más pedía. Sabía que pronto debería irse finalmente. «No, quiero seguir mirándote», protestó con un pucherito adorable a vista del británico, que casi lo derritió. Pero un sopor más fuerte que ella la invadió y terminó por rendirse, a pesar de haber luchado ferozmente contra él. Y se durmió nuevamente, justo después de que él le prometiera verla la siguiente tarde en el lago.
Para Candy Sandley usualmente el día le traía un sinfín de actividades que la mantenían tan ocupada que ni siquiera se percataba del avance del tiempo. Para cuando se venía a enterar, el sol ya había caído y ella podía correr a realizar su actividad favorita, ir al teatro a encontrarse con ese hermoso fantasma, perderse en sus ojos y en la sedosidad de su profunda voz. Conocer un mundo nuevo a su lado, enamorarse de su pasión, de su intensidad, de su fortaleza, de su carácter, a veces del demonio, pero así lo amaba. Quedar pasmada como tonta si él le sonreía, admirarlo sin pudor alguno cuando él interpretaba algunas escenas para ella, deleitarse con ese increíble y extraño color de ojo suyo, sentirse en medio de una tormenta un momento, y al siguiente en el mar en calma, dejarse llevar por su dulzura o su temperamento impetuoso, huracanado, enamorarse una y otra vez de su risa, de sus travesuras, enojarse por sus bromas y diabluras, pero volver a amarlo perdidamente con solamente una ligera sonrisa para ella. Sí, era la mejor forma de terminar su día, y luego irse a soñar con él para darse ánimos de continuar con el siguiente. Pero en esta ocasión el paso de los minutos y las horas le resultaba una tortura. Por una parte le parecía que las manecillas del reloj no avanzaban en lo más mínimo. Ansiaba verlo. ¿Cómo se vería fuera de las cuatro paredes de siempre? En medio de la naturaleza, frente al precioso lago bordeado de flores. Eso debía ser algo épico e impresionante. Pero, por otro lado, ella llevaría esa carta que Edward amablemente les había prestado a Patty y a ella para hacerle algunas fotografías y tomas para el documental, obviamente evitando revelar nada demasiado privado, o casi todo. Abusando un poco de la confianza del duque, la rubia la tenía lista para que Terry la leyera, y con esto suponía que él podría ser finalmente libre. Esto la hacía feliz, claro, pero también la aterraba. Si él no aceptaba su idea o no la podía llevar a cabo, él tendría que irse, no volvería a verlo más. Solamente le quedarían los recuerdos, un par de fotografías, su nota y el pañuelo. Solamente pensarlo le laceraba el alma. Sin embargo, su precioso corazón lleno de bondad y falto de egoísmo la seguía apremiando a ayudarlo a alcanzar el paraíso que merecía. Es al que debió ir desde el comienzo. Tenía que hacerlo, así que dándose valor, trató de pasar el día lo más calmada y sonriente posible. Steer había aceptado finalmente hacerse cargo del proyecto. Por obvias razones debía volver a Estados Unidos a organizar todo y hacer el anteproyecto que Edward debía autorizar, para luego trasladarse nuevamente a Escocia y llevarlo a cabo. Patty, por su parte, le hizo saber que Mia Savage Hathaway era la indicada para hacer relaciones públicas y mercadotecnia del nuevo museo una vez estuviera listo. Solamente sería cuestión de elegir a quién lo dirigiría y esperar que el fantasma de Terence Graham Granchester estuviera contento con los cambios y no espantara más a la gente. La rubia sonreía y observaba atentamente a todos. Trató de pasar todo el tiempo con su primo y su amiga, y un rato estuvo charlando vía WhatsApp con Albert, Archie y Annie. Estuvieron bromeando un poco y cuando llegó la hora en que ellos debían irse a descansar, Candy les dijo a los tres que los amaba muchísimo, que estaba feliz y orgullosa de ser parte de sus vidas y que por favor siempre sonrieran y fueran felices. Ellos se extrañaron un poco, pero dada la naturaleza cariñosa, sensible y amable de la chica, no le dieron demasiada importancia y correspondieron con ternura en igual medida y quedaron de verse a su regreso. Con Steer y Patty fue algo similar. Luego del té de la tarde y de que el duque se excusara para atender unos asuntos que requerían de su presencia, la pecosa le agradeció por todo y sonriente le dio un sentido abrazo, saltándose cualquier regla y protocolo que pudiese existir. Total, el joven noble era muy parecido a su tío en ese sentido. Candy de pronto se quedó mirando a su querido primo y a su entrañable amiga, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Los veía como si fuera a separarse de ellos durante mucho tiempo. Pero ellos no lo notaron de ese modo. Pensaron que ella estaba un poco nostálgica, pero como siempre,
Pronto volvería a ser la alegre y radiante Candice de toda la vida. Fue así que esa tarde ella se dirigió al lago para su nueva cita con aquella adorable alma y darle por fin la libertad que merecía. Se sentó en el pasto y aspiró el aroma a tierra mojada, hierba y flores mezclado. El viento jugaba a mover de su lugar los rizos espesos de la chica e insistía en volar a su alrededor, tratando de hacerse notar y obtener al menos una sonrisa de esa preciosa chiquilla que tenía una mirada enigmática en esos momentos. Abrazaba sus rodillas y recargó la barbilla en las mismas, preguntándose si Terry tardaría mucho más. Estaba nerviosa, asustada, triste, entusiasmada, todo al mismo tiempo. Ojalá él no lo sintiera tan marcado como ella, o llegaría medio transparente a su encuentro. Y eso era lo último que Candy deseaba. Ella quería verlo lo más real posible. Por lo que fuera que sucediera luego de mostrarle ese pequeño tesoro que tenía escondido en el bolsillo de su saco. Por fin reconoció el distintivo aroma de él y ese fresco que siempre la rodeaba segundos antes de que apareciera. Cerró los ojos para atajar la descarada lágrima que intentaba pasear por su mejilla. Suspiró y luego, sonriendo, volvió a mirar al frente. Él estaba ahí, de pie, dándole la espalda, observando también el lago. Aún no terminaba de anochecer y verlo ahí con los colores delicados del atardecer en Escocia fue fantástico. Esos tonos lilas, mezclado con oro líquido y ocres, daban la impresión de estar viendo un ángel rodeado de un esplendor celestial. A pesar de que el viento no podía hacer ondear esa bella cabellera que él poseía, la rubia quiso imaginarse cómo sería ver eso y sonrió. Era tan hermoso, tan único. Con sus manos en los bolsillos levantó un poco el rostro y ella pudo apreciar que tenía los ojos cerrados, pero parecía debatirse en intrincados y difíciles pensamientos, sensaciones. Le dio su espacio, mientras se permitió admirarlo, amarlo más si era posible. Luego de unos minutos lo vio volver el rostro. Se veía sereno, pero no logró ocultar el dolor de ella, pues Candy lo podía sentir como si fuera el propio. Se mordió los labios cuando finalmente el joven caballero se sentó a su lado, imitando la posición de la chica. Dulce pecosa. Y su voz le acarició el alma. Ojalá te hubiera conocido mientras vivía. Mi vida habría sido completa. Tu luz hubiese llenado mis oscuros espacios y soledades. Tu risa y tu amor habrían sido mi alimento, mi motor. Habría sabido lo que es entregar el corazón y el alma, la vida a alguien, y saber que estaría a salvo allí, entre tus brazos. Ella lloraba y cada palabra era una brasa ardiente que marcaba su existencia, pero debía hacerlo. Terry, mi amado engreído, desearía tanto haber estado para ti en aquella época. Juntos habríamos superado todo, aunque no sé si hubiese logrado soportar tu partida. Tal vez ese era el plan original de Dios, no lo sé. Sabes que tienes algo pendiente y por ello no pudiste irte, y yo... La voz le falló, se negaba a salir, por lo que se obligó a respirar profundo y a aclararse la garganta que le ardía y tenía un horrible nudo. Creo que sé qué es eso que te retiene aquí, porque ya no eres prisionero del teatro. Allá perdiste la vida y allá mismo perdonaste a la causante, pero aún hay algo. Lo sé, Candy. En este lugar nací y creció en mí la intensa necesidad de ser amado, aceptado. Recargó la barbilla también entre sus rodillas. Era la primera vez que lo admitía en voz alta. Tengo algo para ti, pero que era imposible que vieras en donde permanecías. Ese miserable nudo en su garganta se hacía más grande y le escocía tanto. Él la miró esperando que le mostrara. Ella, con sus manitas temblorosas y enguantadas, sacó la carta, misma que desdobló con sumo cuidado y la extendió para que él la leyera.
Cuando reconoció la letra, sus pupilas se dilataron. La conocía de sobra y su presencia parpadeó considerablemente, señal de que se había perturbado bastante. «Necesitas leerla, Terry», lo animó ella con infinita dulzura, y así lo hizo él. Una vez que terminó, la miró con desconcierto, pero con emoción y alivio. Se volvía un poco más transparente y Candy tembló, pero le contó la historia de Richard Granchester después de perder a su hijo mayor. «Nunca lo imaginé», habló él con la voz ronca. «Mi padre, él». Y no pudo decir otra cosa. Su presencia oscilaba como si estuviera sollozando, temblando. «Terry, ¿puedes perdonarlo y ser libre por fin?». La vocecita de la pecosa logró tranquilizarlo un poco. «Si lo hago, me iré y no volveré a verte, Candy». Y su voz era un lamento doloroso. No quería dejarla. Pero su corazón ya estaba perdonando a su padre. Él también lo amaba y lo había necesitado tanto. Esa carta había roto por fin la jaula en la que Terence había encerrado su amor por su papá. El viento empezó a soplar con fuerza, solamente sobre él. «Terry, libérate, por favor», lloraba ella abiertamente. «Deja que tu alma vaya a donde pertenece». «No, Candy, no quiero irme, no quiero dejarte». «Terry, mi dulce Terry, mi amor, debes hacerlo». Su verde mirada rebosaba de lágrimas. «No, ¿qué haré sin ti?». ¿Y si le pedía que se fuera con él? El repentino e intenso deseo casi lo aplastó. «No, amor mío, yo no quiero vivir si tú no estás». Fueron las decididas palabras de la rubia. «¿Dejarte ir? Y llévame contigo, te lo ruego». Y lo pidió. El profundo anhelo de su alma tenía sonido ahora.